Hola, hola, mis amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mis amigos, bueno, tal y como le había dicho, les había dicho, quiero hablarle a Silvio Rodríguez. Hay conversaciones que de verdad a uno no le place tener. Lo que pasa es que ya yo hice un video referente a Silvio Rodríguez cuando estuvo pidiendo los fusibles, cuando iba de pedigüeño, cuando corrió la pandemia y no pudo salir a viajar y no pudo salir a buscar los fusibles. Pero este es de alguna manera una conversación que yo quiero dirigirle a Silvio Rodríguez. Y algunas personas dirán, bueno, Silvio Rodríguez no te va a escuchar. No sé, no estoy tan segura. En primer lugar, Silvio Rodríguez tiene en Cuba un poquito más de mega que los demás, que los simples mortales, los cubanos de a pie. Las ha pagado con muchísima indignidad, con cantidad de propaganda, con canciones larguísimas y algunas con unos temas y una música muy buena a favor del régimen, defendiendo una dictadura. Pero además Silvio Rodríguez es un egocéntrico, es un equivocado, él se cree un divo, una celebridad. Así que es muy posible que alguien le diga, hay una señora en Miami que te dedicó ciertas palabras y va y pasa y lo escucha, a pesar de que él escucha a muy poca gente. Pero hay momentos en que uno no quisiera hablar con ciertas personas. Si yo estuviera con Silvio Rodríguez en el mismo lugar, en el mismo cuarto, probablemente yo no cruzaría palabra con él, probablemente abandonaría el sitio. Pero desde aquí, desde mi casa, mi cuarto, sin que nadie me pague, como dice Silvio Rodríguez, yo quiero tener estas palabras para Silvio Rodríguez y probablemente sean cosas que tengo guardadas de mucho tiempo y que se han removido dentro de mí a raíz de lo que acaba de decir Silvio Rodríguez, hablando de lo que ha ocurrido en el Ministerio de Cultura, donde este señor que se dice llamar ministro y el viceministro han salido a argumentar con artistas cubanos que han ido solamente con la idea de tener un diálogo, de conversar con estos ministros de la dictadura. Y ustedes saben que el ministro, muy a lo machista cubano, a la guapería nacional, pues salió e empujó a mujeres, se comportó de una manera verdaderamente despreciable, pero bueno, yo al ministro, al viceministro, tengo muy poco que decirles. Sabemos que ellos están cuidando el LADA, el estatus, la posibilidad que con las canas que peinan puedan salir con una muchacha de 30 años por el estatus que tienen y demás. Pero a pesar de que yo debería estar hablándole al ministro, al viceministro, yo verdaderamente lo que más me impactó fueron las palabras de Silvio Rodríguez y quiero contestarle a él. Silvio Rodríguez dijo algo así y voy a citar literalmente, voy a leer literalmente lo que él dijo. Y lo dijo contestándole a alguien que comentó que hizo una entrada en el blog que él tiene que se llama Segunda Cita. Silvia Rodríguez, de las pocas personas que tiene la posibilidad en Cuba de tener ciertos privilegios. Y bueno, tiene un blog. Y él dijo lo siguiente. He tratado de ver el mencionado video de los funcionarios de cultura agrediendo a los artistas, pero no lo he logrado. Vi uno donde el viceministro Fernando Rojas le invita varias veces a pasar al ministerio. Después ocurre algo muy confuso, una gritería, y hay un muchacho diciendo que, no hay, que hay policías con pistolas que tampoco se ven. He tratado de ver el mencionado video de los funcionarios de cultura agrediendo a los artistas, pero no lo he logrado. Vi uno donde el viceministro Fernando Rojas les invita a pasar y bueno, se repite. Esto es lo que Silvio Rodríguez ha dicho en referencia a lo que ha pasado en el Ministerio de Cultura. A ver, Silvio. Silvio, es increíble que tú no hayas visto el video porque lo he visto hasta el Pipi Cigallo. Lo han visto un montón de cubanos que hoy día están un poquitico más claros de las cosas que pasan en Cuba y entienden perfectamente de qué va la dictadura y de qué van los ministros. Hablas de que los sitios donde querías ver el video te estaban pidiendo que aceptaras las cookies, que si ellos quisieran que la información llegara, pues lo hacían mucho más fácil. En primer lugar, voy a explicarte que las cookies son
no son insectos ni son bots, son cosas que usan ciertas páginas web para cuestión de advertisement, de anunciarse, pero que además te dejan correr por la página de ellos con mayor facilidad. Es decir, es algo que usan todas las páginas del mundo y que no se trata de que no quieran que tú veas la información. Pero igual estaba en Facebook un montón de videos y de alguna manera alguien te contestó y te dijo que si no lo habías visto, se te había hecho difícil, era por tu ineficiencia, tu incapacidad en la internet, o porque no habías querido, porque claramente estaba ahí abierto para todos. Pero yo voy a decirte, Silvio Rodríguez, porque a mí me ha parecido tremendo que tú te pongas del lado de la dictadura, que tú digas que son, usaste la frase de decir que son burdas agresiones, provocaciones. Dijiste que de alguna manera estos artistas, estos jóvenes artistas cubanos, lo que habían ido al Ministerio de Cultura era para hacer provocaciones. En primer lugar, bueno, espero que hayas visto el video, ojalá que lo hayas visto para que estés un poco a tono con lo que pasó, porque sí, los invitaron a pasar y después los golpearon, los montaron en una guagua estatal con policía del gobierno y se los llevaron presos. Hay varias historias, narraciones, videos, etcétera, sobre el hecho. Es decir, que lo que pasó es algo más de lo que la dictadura hace todo el tiempo y algo de lo que además ha hecho toda la vida, por mucho tiempo. Y es extremadamente raro que en lo particular tú, tú en lo particular, haya sido una de las personas que pueda dudar de que la dictadura cubana haya hecho esto en estos días, el ministro de Cultura, etcétera. Es muy raro de que tú dudes de eso, lo cual significa que tú le has vendido el alma al diablo o que el nivel de desfachatez, de poca empatía emocional, eh, una actitud que a veces pareces más una persona, un sociópata, que una persona normal, empática, corriente, que puede sentir los sentimientos de cualquier ser humano. A veces he pensado, he creído que verdaderamente necesitas asistencia de un médico, porque eres el clásico tipo ausente de todo tipo de sensaciones, de sentimientos, de emociones, pero sobre todo hay que leerte en los años 70 las cosas que escribías entonces y en los años 90, que voy a leer ahora mismo el texto de algo que escribiste, creo que fue en el año 98, para darse cuenta de la ausencia de emociones que tú tienes, pero sobre todo de entendimiento con el resto de los seres humanos. Silvio Rodríguez y el resto de Cuba. Silvio Rodríguez y el resto de Cuba. Tú eres un individuo que pocas veces te he visto una sonrisa, pocas veces te he visto bajarte de las alturas donde tú te has colocado, pero sobre todas las cosas, pocas veces te he visto ser empático con tu pueblo. Menos mal que vas a morirte un día habiendo hecho esto de canción de barrio, que es lo poco que te he visto hacer, bajando, descendiendo desde las alturas donde te ubicaste cuando eras amigo de Ana Belén, de Mercedes Sosa, de Fito Páez, de tantos otros que en algún momento fueron marionetas, pero además propagandistas de la dictadura cubana. Es decir, tú eres el individuo que has llegado a un concierto y cuando tu público, enardecido, enamorado de tus canciones, ha querido aplaudirte, tararearlas contigo, has detenido el concurso para ser extremadamente pedante, pesado, contraproducente y le has dicho a tus invitados, a tu público, esos que de alguna manera te han dado la fama que tienes, les has dicho que se calle de una manera bastante grosera y que no lo digo yo, no es que yo lo hayamos sabido desde entonces, es que en YouTube están esos videos tuyos actuando muy pesado, cosa que los cubanos a veces no sé cómo te han querido tanto algunos cubanos, porque si algo el cubano no perdona con facilidad a la gente pesada y usted es pesadísimo, eso yo creo que la mayoría de la gente, incluso tus amigos, estarían de acuerdo conmigo. Pero, ¿por qué decía que me parece extremadamente hipócrita de tu parte? El colmo de la desfachatez, del egoísmo, de la individualidad. Eh, ¿De qué manera te has convertido en un pequeño burgués porque tuviste la suerte de tener un talento que nadie lo puede dudar, que has cantado canciones que se han quedado para toda la vida y que algunas de ellas yo escucho y tarareo todavía, que nos regalaste poesía, musicalidad,
pero que a la misma vez ya no se trata de la propaganda que le hiciste a un sistema al que aparentemente tú aborrecías en el principio. No se trata de que te hayan doblegado, se trata de que le vendiste tu alma al diablo. Yo creo que, entre otras cosas, en tu actitud un poco rara, tú quisiste ser un individuo extremadamente diferente. Pero a la larga, Silvio, déjame decirte que tanto que te has esforzado para ser diferente, para ser único y singular en tu especie, en nuestro país, te has convertido en uno de tantos que ha bajado la cabeza, que ha sumado sus palabras para el juego dogmático de la dictadura, que se ha convertido en instrumento como por ejemplo médicos, gente que le ha servido a la dictadura en montones de rincones del planeta. Has sido uno más, te has convertido en un chivato, en una pieza, en un peón de toda esta triste historia de Cuba por los últimos 62 años. Has viajado por Latinoamérica con una agenda debajo del brazo, perdiste particularidad, te convertiste en un ser ordinario que anda con unos fusibles rotos pidiendo como cualquiera un par de fusibles para poder operar tu estudio, ese estudio fabuloso, Abdala, que lograste hacer en Cuba. Y creo que si en algo fuiste muy inteligente, no fue en no quedarte fuera de Cuba, en volver siempre y dejar ahí tu casa, porque realmente si te hubieras quedado fuera, hubieras sido nadie, porque una de las cosas que levantó tu voz, y vuelvo y repito que tu talento es claro, está demostrado, pero yo creo que fuiste más famoso porque te apoyaba una dictadura de izquierda que tenía una maquinaria propagandística extremadamente amplia que convencía corazones, que llevaba ideas a toda Europa, América Latina, y tú fuiste, esa fue tu productora. Tu productora fue la dictadura cubana que pagó millones de dólares para vender la idea. Si tú te hubieras quedado por ti mismo en Argentina o en España, a donde tanto fuiste, yo creo que hubieras estado a lo mejor 1, 2, 3 años en la palestra eh, de la música de esos países, pero después hubieras pasado al ostracismo como tantos otros. Lo que pasa es que estuviste amparado y producido por una dictadura que nunca paró su propaganda, pero sobre todo que te la financió. Una dictadura que te dejó salir de Cuba financiando tus viajes. No como ahora, por ejemplo, los reggaetoneros que quieren salir de Cuba, que tienen que encontrar una productora, un gestor que los saque, que les pague el pasaje, porque con sus salarios no pueden pagarlo. En tu caso, y por muchos años, no sé, después cuando ya estabas hecho un burgués barrigón, pero en aquellos años la dictadura lo preparó todo, te preparó escenarios en Latinoamérica, en España, así que era muy fácil llegar a la fama que tú alcanzaste, es decir, te ayudaron, Silvio. Tú sabes perfectamente que te ayudaron, porque por ejemplo, Mike Porcel, que terminó en el exilio y a quien tú le fuiste a gritar y después tenido la desfachatez, el descaro de decir que fuiste a susurrarle a la puerta de su casa, tú le diste un meeting de repudio a Mike Porcel, que era uno de los más carismáticos, diríamos no carismático porque era un hombre tímido y que callado, pero lo de los más reconocidos por su capacidad, por su musicalidad, porque era completo, porque era poeta, era musicalizador, era orquestador, etcétera. Y tú, sin embargo, cuando Mike Purcell decidió abandonar Cuba porque no estaba de acuerdo con la política existente en el país, tú fuiste de los que fue a su casa, a la casa de sus padres, a darle un mitin de repudio. Shame on you. Qué vergüenza, Silvio, que hayas puesto tu talento en función de ir a gritarle a un ex compañero, a un ex colega, a un amigo, a un individuo con muchísimo talento, posiblemente más que tú, pero que prefirió irse al exilio, a donde tú le has dicho con tremenda bajeza que llegó y que no ha podido publicar la cantidad de discos que publicaste tú en Cuba. Es increíble, pero ahí tú has llegado. Como has llegado, por ejemplo, a entrar en discusiones con Pablo Milanés, que en algún momento ha logrado quejarse, ha logrado decir que estuvo en la UMAP, que fueron las unidades militares de ayuda para la producción, campos de concentración donde tenían que ir a trabajar forzados a la caña, etcétera, etcétera. Y Pablo Milanés, que es un individuo que ha mantenido
Creo que ha sido elegante Pablo Milanés. Ha defendido cosas que defendió, pero ha sabido reconocer cosas que han pasado y ha dicho haber perdonado a sus verdugos. Y tú con Pablo Milanés, que fueron amigos de tantos años, compañeros de la Nueva Trova, caíste en cosas horribles al escribirle a Pablo Milanés, que muy bien te contestó, pero que además no te ha perdonado y que ha dicho que jamás te va a dar el perdón. Esa es otra de las cosas que enseñan que tú no logras tener amigos de verdad. Mike Porcel, Pablo Milanés. Es decir, que tu relación con el resto de los seres humanos es difícil, distante, y lo han dicho mucha gente que te ha conocido, no lo digo yo. Pero el caso es, Silvio, que tú tienes varias cosas a tus espaldas. Pero vamos a hablar primero de lo primero. Es decir, de alguna manera tú, lejos de ayudar a San Isidro y al Grupo 27N, un grupo de artistas cubanos que han ido solamente a tener un diálogo para disentir con actitudes y medidas que toman el ministro y el viceministro de Cultura, de alguna manera, el sistema. Tú podrías haber estado de su lado. Tú podrías haber encontrado el unicornio azul y haberte puesto del lado de jóvenes artistas que quieren manifestarse como lo estuviste tú una vez. Pero ya a ti se te olvidó tus comienzos, se te olvidaron tus comienzos, se te olvidó lo que pasaste, se te olvidó trabajar en la caña, se te olvidó lo que te quejaste de haber estado 3 años y 3 meses purgando un servicio militar, un trabajo forzado en el campo. Todo eso se te olvidó. Yo hace muchos años te oí decir en una revista Opina algo muy individualista. Dijiste algo así como que ya yo luché por lo mío, ahora que luchen los demás. Pero yo voy a leer algo de lo que tú escribiste entonces. Lo escribiste en el año 90 y pico, pero hablas del año 67, que fue el año donde tú y Pablo Milanés se conocieron y coincidieron en la UMAP. Voy a leerlo. Y no voy a compartir pantalla, pero se lo puedo dejar a los amigos en cualquier momento para que vengan a leerlo. Dice Silvio Rodríguez, está escribiendo un texto y yo voy a ir a continuación, punto suspensivo. Porque si no estás en el circuito de la confianza, estás jodido. Este es Silvio Rodríguez en 1998. Hay gente, y eso es hablando del gobierno de Cuba, hablando de los ministros, de los viceministros, de los jefes. Hay gente que se cree dueña hasta del derecho de ser solidario. Creen tener la llavecita que abre el portón de la insurgencia universal. Carné para los sentimientos. Está bien, ellos hicieron la revolución. Ellos hicieron la revolución, pero ¿y qué? Más nadie puede. Claro, a mí me tocó la generación de los pelúos, la que no se pone las bataolas esas de los años 50, y eso despierta suspicacias. ¿Y por qué coño uno no puede ser guerrillero y ser moderno? Uno puede ser zurdo y de matanzas, como dice Piniela, pero los sabrosones con salvoconducto, eso es el gobierno, los líderes del gobierno, los ministros, los viceministros, los sabrosones con salvoconducto para conspirar andan con camisas McGregor a cuadros, tienen un Rolex Oyster y ruedan BWs con chapas estatales. Son los misteriosos, segurosos, que siempre miran como si supieran algo, segurosos. Porque, ¿por qué uno no es un conflictivo? Uno es un desviado intelectual. Uno come helados en Copelia hasta las 3 de la mañana, cosa muy sospechosa, muy extraña y digna de investigación. Uno hace canciones raras, surrealistas, movimientos de la decadencia occidental, capitalista. A uno le gusta la música beat y ojo con la batería extranjerizante, imperial y sajona. Ojo con esas extravagantes notas musicales. Luego te enteras del que te hace la vida un yogur. Tiene la colección completa de los Beatles, además de tronco de equipo electrónico. Y por ahí sigue. Es larguísimo. Pero lo que tú haces, Silvio Rodríguez, en aquel momento cuando pisaron tu callo, cuando tú eras un joven, cuando querías cambiar el mundo, cuando querías expresarte, cuando querías ser el joven que estaba tratando de crear su propia marca, tú estabas en contra de esos
nomenclaturas de esos líderes de la revolución, de esos empleados funcionarios públicos del Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera. Y hablas precisamente de lo marginado que te sentiste por ser diferente, porque querer expresar tu persona, querer expresar tu arte de diferente manera. Silvio, yo no puedo entender, y ojalá los amigos puedan leer esto, y ojalá yo pueda dejarlo al pie de este video, para que vuelvan a leerte en tus propias palabras, cuando tú hiciste lo que estos jóvenes del 27N y San Isidro quieren hacer hoy. Tú mismo dices en ese texto que acabo de leer que ellos hicieron la revolución y ahora nadie más puede hacerla. Yo voy a repetirte esto, Silvio, y de verdad debería ser consecuente, porque suena muy ridículo que después de haber dicho semejante cosa, tú vengas a decir hoy que estos muchachos de San Isidro y 27N, cualquier otro que se le plante de frente a la dictadura, no puede hacer una revolución. Es decir, la pudieron hacer los alzados del año 59, Fidel y su equipo. Podías hacerla tú y te preguntaste por qué yo sí y tú no, pero estos muchachos del 2020 no pueden. Estás pasando por encima de las cosas que tú creíste. Cuán burgués te has convertido, la calvicie y la barriga, esa barriga regordita y tu calvicie te han hecho tan burgués que te olvidaste de la época en que tú eras un joven revolucionario, que querías hacer las cosas a tu manera, que querías expresar tu arte. Estos no pueden. ¿Por qué? Porque son jóvenes, porque son nuevos. ¿Por qué te parece que están haciendo una confrontación? ¿Por qué te parece que están de alguna manera creando situación, provocando, que fue la palabra que usaste, cuando a ti te costó y te quejaste de haber tenido que darte una baja del servicio militar? Muchísimas veces he leído textos tuyos amargos, bastante sombríos, quejándote de esa revolución incipiente a la que después tú te sumaste, a la que le cantaste y a la que le hiciste el juego por tantos años. Quiere decir que corriste por toda Latinoamérica precisamente defendiendo a eso que habías criticado. Silvio, voy a decirte algo. Yo entiendo que te has convertido en ese individuo que ha logrado tener un estudio de grabación como Abdala, aunque te falten los fusibles. Yo sé que eres un privilegiado, sé que has conseguido un montón de cosas con las que a lo mejor nunca soñaste o que nunca deseaste y lamentablemente dejaste morir quizás muchísimos sueños, muchísimas cosas que estaban en las letras de tus canciones para convertirte en uno más. A estas alturas no sé si eres un burgués barrigoncito, de uñas largas, calvito, o si eres también un funcionario del Estado que oprime. Lo que queda claro es que es muy contradictorio lo que tú pensabas entonces a lo que dices al día de hoy. Pero voy a decirte algo un poquitico más serio. Que tú estés de acuerdo o no, que apoyes o no a un grupo de artistas que podrían ser colegas tuyos, que están en el arte, gente que quiere expresar las cosas como las entiende, como las vive, como las palpa, como hiciste tú. Tú quisiste hacer canciones y ellos quieren hacer muchas otras cosas y tú no los apoyas. Podrías estar de su lado, podrías arreglar esa parte en la que te equivocaste. Podrías irte de este mundo habiendo limpiado las cosas que hiciste. Hiciste cosas muy malas. No se trata de que seas un descarado. No se trata de que te hayas reinventado una historia para ti solo, para justificar tus maldades. Es que te vas a ir siendo un ser sombrío, espeso, amargo, angustiado. Yo quisiera saber qué te pasó en la niñez, qué pasó por tu vida, quién te maltrató, de qué cosas tuviste que liberarte para ser un ser tan macabro, Silvio Rodríguez. Y cuando yo digo esto, la gente pensará que estoy hablando de San Isidro, estoy hablando del 27N nada más. No, déjame recordarle a los amigos que en el año 75, en el año 2003, 75 personas, corrijo el número, en el año 2003, 75 personas, disidentes, médicos, artistas, fueron apresados, la causa de los 75. Y en ese 2003, cuando un José Saramago
José Saramago, que fue Premio Nobel de Literatura, se opuso a la dictadura cubana y tantos intelectuales y artistas alrededor del mundo levantaron la voz en contra de aquel abuso, de aquella humillación que el gobierno cubano, con toda la fuerza de su lado, hizo contra 75 hombres que querían cambiar ciertas cosas en su país. No querían matar a nadie ni alquilar a nadie. Un grupo de tus amigos, Alfredo Guevara, Leo Brauer, lamentablemente, Miguel Barnett, Amaury Pérez, Chucho Valdés, que anda tan tranquilo por el mundo, y tú fueron entre los que firmaron una carta para denunciar y sobre todo para apoyar el hecho de que hayan apresado a 75 personas en Cuba por pensar diferente. Tú hiciste eso. Tú firmaste una carta que te lo pidió la dictadura a través de tu ministerio. Ya te cansaste aparentemente de haber hecho mítines de repudio cuando el Mariel, a May Porcel, por ejemplo, y luego firmaste una carta para meter preso a 75 hombres que tenían el mismo derecho que tuviste tú en el año 67, ese año que tú escogiste donde todas las cosas cambiaron y donde gracias y fortuna te apareció Aide Santa María, que era la jefa de la Casa de las Américas y te ayudó a ti y a Pablo para salir y, y ser lo que fueron luego. Pero si eso será poco, Silvio, tú también participaste y firmaste esa carta que aprobaba fusilar a 3 jóvenes cubanos, de los que tengo la foto y me encantaría compartir en este video, a 3 jóvenes cubanos que se estaban llevando una simple lancha para irse de Cuba y que la dictadura, para dar un escarmiento, los fusiló. En tu espalda están todavía los gritos a la hora de ser fusilados de esos jóvenes. Me imagino que las largas horas de desvelo de 75 hombres en las cárceles cubanas, pero sobre todas las cosas, los gritos de esas madres después que le fusilaron a sus hijos. Eso es lo que tú has hecho, Silvio Rodríguez. Tú eres un despojo humano y no sé, es que no tengo adjetivos para tratarte. Eres un despojo humano. Y si en este momento yo fuera una persona colérica, quizás escupiría sobre tu nombre, porque no eres un descarado, eres un desalmado. Le has vendido tu alma al peor de los postores. En una de tus canciones, aquella que se hizo tan famosa, Ojalá, decías, ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Silvio, los gritos de esos jóvenes cubanos, los gritos de esos 75 que fueron presos, el llanto y el grito de esas madres están sobre tu espalda. La aurora no te ampara. Ojalá que lo comprendas un día, porque esos gritos han caído en tu espalda. Decías en tu canción, ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá que tu nombre se nos olvide a los cubanos, Silvio Rodríguez, porque has sido uno de los peores cubanos, un cubano traidor, desalmado, poco empático, traidor de los tuyos. ¿Para qué ha servido tu talento, tus canciones y tu poesía? Si hay madres que lloran todos los días y tú firmaste esa carta, creo que te vas a tener que ir de este mundo con esa sombría imagen que yo tengo de ti. No vas a tener otra que despedirte con eso sobre tus ojos. El unicornio azul se te perdió hace muchos, muchos años y con él la paz que no puedes llevarte a tu tumba, pero también con él el sueño de muchos cubanos que están queriendo cambiar su vida y al que tú nunca te les has puesto al lado. Mis amigos, eso era todo lo que yo quería decirles a Silvio Rodríguez, a quien no puedo llamar señor. Ojalá que alguien que viva en Cuba, ojalá que alguien que me haya escuchado se lo mande. A ver si el ego, porque no creo que la curiosidad, pero el ego le hace por lo menos escucharme y que sepa que mucha gente piensa exactamente lo mismo que yo. Espero que a estas alturas, esos que se le viraron a la dictadura, Ana Belén y otros tantos, Mercedes Sosa antes de morir, que hicieron la crítica que tocaba hacer hacía muchos años, quizá tarde,
Espero que ninguno de ellos te dirija la palabra hoy. Y si lo hacen, lo hagan con la conciencia de saber de la clase de alimaña que eres, Silvio Rodríguez. Mis amigos, esto ha sido todo. Espero que esta no es una tontería, que este sentir de tantos cubanos tenga algún sentido y que ustedes puedan compartirme qué les parece lo que yo creo de la alimaña de Silvio Rodríguez, ese rastrojo en lo que se ha convertido un joven talentoso que un día tuvo canciones preciosas con las que todos crecimos, con las que soñamos, con las que creíamos que íbamos a tener un mundo verdaderamente mejor, incluso canciones con las que nos enamoramos, en lo que se ha convertido este pequeño burgués traidor, nefasto amigo de la dictadura cubana. Esto era todo. Como siempre les digo, un beso, los quiero.